Bienvenidas y bienvenidos a los seminarios IRNAT. Estamos muy contentos de tener acá con nosotros a Diego Vázquez. Diego es investigador principal del CONICET y además es profesor en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo. Es uno de los ecólogos más destacados de toda Argentina y también a nivel mundial. Es uno de esos ejemplos a seguir. Y bueno, yo trato de ver mucho sus trabajos y cómo se mueve en la vida y aprendo mucho de él. Así que bueno, un honor, un placer. Sabemos que siempre estás con la agenda bastante ocupada, así que súper contentas y contentos de tenerte acá. Y bueno, hay muchos participantes, van subiendo segundo a segundo, así que muchas gracias, Diego, y cuando quieras, adelante. Yo voy a apagar la cámara para no cargar el sistema y hacia el final pueden escribir sus preguntas directamente en el chat y ahí Diego o yo las vamos leyendo. ¿Vos ves el chat de ahí, Diego? Sí, lo puedo, ahora no lo tengo Dale, abierto porque si no me ocupa parte de la pantalla, pero lo puedo abrir y después lo abro cuando termine. Yo buenísimo. creo que también voy a apagar mi video por lo mismo, ¿o no? Como vos ¿Cuál es quieras. la norma? En general lo mantienen prendido, Bueno, pero lo si mantengo la prendido. señal que tenés ahí no es tan buena, eh, No, creo que estamos bien. dale, buenísimo. Bueno, listo. Gracias, Lucas, gracias al IRNAT por la invitación. Y gracias a toda la gente que veo que está presente. Ya van como 49 personas. Buenísima la convocatoria. Seguramente es por el IRNAT y no por mí, pero igual está bueno. Bueno, la idea de la charla de hoy eh, empezó a partir de una revisión que estamos escribiendo con Guadalupe Peralta, Luciano Cañolo y Micaela Santos, que tiene un poco más o menos este título, sobre las redes de interacciones ecológicas, para el número especial de Ecología Austral que se está preparando por el aniversario. Pero después, sinceramente, me desvié mucho de eso, o sea, le quedó más o menos el título, porque en realidad me pareció mejor hacer hincapié en mi propio trabajo y el trabajo de mis colegas con los que yo colaboro, para también aprovechar la ocasión para mostrar un poco ese trabajo, ¿no? Así que es un híbrido entre una revisión. Quizás los títulos de las secciones siguen esa revisión, pero el resto, la verdad que no mucho. Bueno, si queremos preparar una sopa, entender un grupo humano o apreciar una obra de arte, no nos alcanza con una lista de ingredientes o de componentes. Así como para entender cómo funciona y cómo armar un aparato, una máquina, tampoco nos alcanza con un catálogo de las piezas que lo componen. Necesitamos saber cómo esas piezas funcionan juntas. Y de la misma manera, para entender cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan las comunidades ecológicas, los ecosistemas, necesitamos no solo un catálogo de las piezas que componen a esos sistemas ecológicos, sino también necesitamos entender también las interacciones entre esas especies, esos componentes, esos organismos que componen a las comunidades. Y también necesitamos entender que esas interacciones no ocurren solas, sino que forman parte de un sistema más complejo. Y aquí viene el tema de la charla, que tiene que ver con estudiar las interacciones en el contexto ecológico en el que ocurren. Y como voy a hablar durante la charla, las redes de interacciones ecológicas son una herramienta, un enfoque conceptual y metodológico que nos ayudan a hacer esto, a estudiar a las interacciones en el contexto en el que ocurren. Entonces, en el resto de la charla les voy a contar
Les voy a hablar sobre 4 temas relacionados, pero diferentes, que tienen que ver con qué representan las bolitas y los palitos que les mostraba recién ahí en los dibujitos de las redes, cuál es la dinámica, cómo varía la estructura de las redes de interacción en el tiempo y en el espacio, qué mecanismos están detrás de esa estructura, y cómo influye el cambio global sobre la estructura y la dinámica de las redes ecológicas. Bueno, cuando dibujamos una red, en general dibujamos nodos, que son las bolitas, y enlaces que unen las bolitas, que son los palitos que unen las bolitas, en inglés links o edges. Y normalmente, tradicionalmente, representamos esos nodos en las redes de interacciones ecológicas representan especies, aunque también pueden representar individuos. Por ejemplo, acá es una red de distintos individuos de Apis mellifera visitando distintos individuos de una especie de planta de un cardo, ¿no? Entonces, dependiendo de nuestra pregunta, podremos construir redes que representen distintas entidades, digamos, que los nodos representen distintas entidades. Y a la vez, los enlaces pueden representar distintas cosas. Pueden representar presencia o ausencia de interacciones, que es lo más simple, y que es lo que históricamente se hizo con las redes de interacción, pero también puede representar efectos ecológicos. Y esos efectos ecológicos tenemos que entender que hay 2 efectos por cada interacción. Uno, en este caso, de la especie 1 a la especie 2, y el efecto inverso, el efecto contrario de la especie 2 a la especie 1, que no necesariamente son iguales. Y acá resulta útil recordar lo que se llama el principio de la vida cena, que viene del libro de Gen egoísta de Richard Dawkins, que a su vez viene de una de las fábulas de Esopo, que dice que el conejo corre más rápido que el zorro, porque el conejo corre por su vida, mientras que el zorro corre solo por su cena. Es decir, esta misma interacción ecológica tiene significados, consecuencias muy diferentes para las 2 partes que participan de esa interacción. Para el conejo es una cuestión de vida o muerte, para el zorro es una cuestión de quedarse o no quedarse sin cenar. Y a la vez, además, podemos pensar en que tenemos efectos directos de, por ejemplo, la especie A, de polinizador A sobre la planta P, pero también podemos querer representar efectos indirectos mediados por otras especies. Entonces, bueno, depende un poco de nuestra pregunta, va a ser qué es lo que queremos representar y lo que vamos a representar en estos enlaces. O sea, a veces no es tan claro qué es lo que queremos, tenemos que especificar qué es lo que queremos representar. Y no hay una sola forma de dibujar una red. Por ejemplo, si queremos estimar los efectos directos, que en general son de corto plazo, ¿no? Porque ahí ocurren efectos directos que no hay tiempo, digamos, para que ocurran otros efectos que se propagan a través de la red, podemos pensarlo como D sería el efecto directo, y podemos pensarlo como que es un cambio en la especie que recibe ese efecto, un cambio en la tasa de crecimiento per cápita de esa especie, en función del cambio en la abundancia de la especie que ejerce el efecto. Es decir, cómo afecta un cambio en la abundancia de una especie sobre la tasa de crecimiento poblacional de otra. Esto suena muy lindo, pero es muy complicado para medir, ¿no? Pero muchas veces cuando pensamos en efectos ecológicos, en realidad lo que tenemos en mente es esto. Para esto habría que hacer experimentos en los que uno manipula la abundancia de una especie y ve cómo responde la demografía de otra, y hacer experimentos de demografía, algo que puede ser bastante complejo, sobre todo si lo queremos medir a nivel de toda una red. Una forma, y acá lo voy a complicar un poco, pero después lo voy a simplificar, les pido que me aguanten un momentito. Una forma de simplificarlo un poquito es descomponer esto que teníamos acá en el medio en, primero, pensar en distintos componentes del fitness, que son estos Z que están acá, por ejemplo, la producción de semillas o la supervivencia de juveniles adultos. Entonces podríamos pensar cómo responde la tasa de crecimiento
poblacional a esos componentes del fitness, y eso lo podemos hacer con modelos matriciales en los que hacemos análisis de sensitividad o elasticidad. Después tenemos otro componente que es cómo responde ese componente del fitness a la frecuencia de visitas, por ejemplo, la tasa de visitas de los polinizadores a las flores. Y un tercer componente que es cómo responde o cómo cambia la frecuencia de interacción con respecto a la abundancia de la especie, que podemos pensar que es bastante directo. Entonces, el desafío es cómo medir estas cosas. Esto simplifica un poco, porque acá ya no tenemos que medir para cada especie el cambio en la abundancia, digamos, cómo influye sobre la tasa de crecimiento per cápita de la especie receptora del efecto, sino que medimos para esa especie receptora cómo responde a cada componente del fitness, y después medimos la frecuencia de interacción, cómo influyen los distintos componentes del fitness, lo cual simplifica un poquito el problema. Pero no deja de ser complejo y llevar mucho tiempo y esfuerzo medir estas cosas si uno realmente las quiere medir para una red. Como ejemplo, esto es de un trabajito que hicimos hace unos años en la Reserva Natural Villavicencio. Les voy a contar después un par de historias más de Villavicencio. Esto queda al norte de la ciudad de Mendoza, a más o menos una hora de viaje, unos 50 kilómetros quedan nuestros sitios de mi casa, digamos. Y lo que hicimos acá fue usar estas trampitas que se ven acá, estas maderitas que tienen orificios, donde nidifican, por suerte, abejas que hacen sus nidos en los orificios de la madera. Y con eso podemos estudiar, identificar el polen, identificar las especies de plantas que usan para alimentarse, y también estudiar, tener una idea de cómo les va a esas abejas en su reproducción. Y también hicimos experimentos de polinización en los cuales exponíamos las flores embolsadas a una especie de polinizador y veíamos, después estimábamos que también le iba a esas plantas en términos de polinización. Y entonces con eso pudimos estimar lo que se llama la fuerza de interacción, lo que nosotros llamamos en ese caso la fuerza de interacción, es decir, el efecto por interacción entre ese par de especies, tanto de los polinizadores a las plantas y de las plantas a los polinizadores, y a nivel de toda la población, que es lo que suele llamarse el impacto de las especies. Y en ambos casos vimos que, como en las redes tróficas, la distribución de esas fuerzas de interacción está sesgada, de modo que hay muchas interacciones que son débiles y pocas que son fuertes, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de haciendo algunos supuestos de cómo podemos medir cómo podemos cuantificar esos palitos de la red de interacción. Y además, lo que pudimos ver es que el impacto de las especies, es decir, el efecto de toda una población sobre la reproducción de la otra, o sobre el fitness, algún componente de fitness de la otra, lo podíamos estimar bastante bien con la frecuencia de interacción. Entonces, esto es una buena noticia porque para una red con muchas especies y muchos pares de especies que interactúan, que tenemos muchos palitos para estimar, bueno, si bien dista mucho de ser perfecto, pero nos podemos acercar bastante estimando, conociendo la frecuencia de interacción entre las especies. Bueno, eso sobre qué representan las bolitas y los palitos. Ahora les voy a contar un poco sobre la estructura de las redes en el tiempo y en el espacio. Y acá lo que yo les mostré en las primeras imágenes de las redes es algo como esta foto de Henri Cartier-Bresson, una instantánea de lo que pasa en esa comunidad en un momento determinado, o a lo largo de un tiempo, todo agregado a lo largo de un tiempo determinado. Pero no sabemos lo que pasó antes o lo que pasó después. Nos podemos imaginar. Cuesta imaginar igual qué tenía en la cabeza el tipo cuando dio ese paso, y sí uno puede imaginarse lo que pasó después cuando metió la pata en el agua. Pero no deja de ser una instantánea. Y lo que necesitamos en realidad es al menos para entender ciertos procesos ecológicos, para responder ciertas preguntas ecológicas o evolutivas que nos interesa responder, necesitamos una perspectiva temporal y espacial, ¿sí? Y esto, de nuevo,
es porque muchos de los procesos que nos interesa estudiar tienen una componente espacial y temporal y tienen una escala característica. Esto es de una revisión que publicamos hace poco de un grupo de trabajo que organizamos con Tiffany Knight en Alemania, simplemente para mostrarles que y otra cosa que me olvidé decir es que mi charla va a estar fuertemente sesgada también debido a mi propia experiencia a interacciones de mutualismos planta-animal, específicamente a interacciones planta-polinizador, a pesar de que el título era súper general, ¿no? Y les pido disculpas por eso si se decepcionaron, si se quieren ir, se pueden ir. En esta revisión lo que vimos es que hay unos cuantos estudios que incluyen en sus preguntas, digamos, que abordan preguntas que tienen que ver con una dimensión temporal de las redes de interacción. La mayoría son de interacciones planta-polinizador, y la mayoría están hechos a lo largo de un año. Hay unos cuantos que estudian la dinámica entre años, y un poco menos que estudian la dinámica dentro de un día o en décadas y más. Por ejemplo, Benjamin Schwartz, un estudiante de doctorado que acaba de terminar su tesis hace un par de meses, que yo codirigí en la Universidad de Freiburg de Alemania, estudió la dinámica a lo largo del día de redes planta-polinizador. Estas redes están en parte dominadas por plantas del grupo de las lechugas, de Sicoriae, que tienen la particularidad de que sus flores se abren y se cierran a lo largo del día, y en particular responden a las visitas de los polinizadores. Entonces, en una comunidad sin intervenir, a la mañana hay muchas flores de sicorias, pero a la tarde ya desaparecen, y eso genera un cambio muy fuerte en toda la estructura de las interacciones de esta comunidad. Lo que hizo Benjamin es manipular, a embolsar, excluir a los polinizadores para que no visitaran a las flores, y con eso consiguió generar una abundancia de flores a la tarde, de flores de las sicorias a la tarde, con lo cual también logró amortiguar este cambio tan fuerte que se da por esta apertura y cierre de las flores. Y por ejemplo, vio que el recambio en las especies de plantas era menor cuando él aplicaba este tratamiento, y también el recambio en las interacciones era menor. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo ocurre uno pensaría que en un día una red no cambia mucho, pero en este caso cambia fuertemente, y además, si uno lo interviene experimentalmente, puede entender un poco cómo operan esos cambios. Pasando a otra escala temporal mucho más amplia, de año a año, esto es de nuevo en Villavicencio, de un trabajo que publicamos hace unos pocos años con Nacho Chakov y Julián Resasco, tratando de entender la persistencia de las interacciones a lo largo de los años. Lo que veíamos, y que esto no lo descubrimos nosotros, sino que ya se sabía de otros estudios anteriores, es que las interacciones suelen ser muy dinámicas a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Y en nuestro caso hay muy poquitas interacciones, que son estas que están en rojo, no sé si probablemente no se llegue a ver, pero hay muy poquitas interacciones que aparecen en este caso eran 6 años, que aparecen en 5 o 6 años del estudio. La mayoría aparecen en 1 o en 2 años. O sea, es muy dinámico esto. Y la pregunta era, ¿cuáles son esas interacciones que persisten en el tiempo? Y lo que encontramos fue que esas interacciones más persistentes tienden a estar agregadas, tienden a ocurrir en lo que se llama el núcleo de la red. Cuando uno anida la red, cuando uno ordena la red de especies de plantas y de polinizadores más generalistas a más especialistas, se ve que las interacciones más persistentes, que son las que están con los globitos rojos, involucran a especies que forman parte de ese núcleo, que son especies muy generalistas y muy abundantes. Entonces, las especies muy abundantes y generalistas suelen estar involucradas en las interacciones más persistentes en el tiempo.
y también en el espacio, como mostramos en otro artículo que publicamos este año con Julián y Nachu, en este caso usando datos de los sitios de estudio de Julián en Colorado, en las montañas de Colorado, y que vimos también que esto mismo que habíamos encontrado antes sucedía en el tiempo, pero también en el espacio, es decir, que las interacciones más persistentes en el espacio, es decir, que ocurran en más sitios, son de nuevo las que involucran a especies generalistas abundantes que forman parte del núcleo de la red. Ahora, lo que les mostré recién solo mira a las interacciones, no nos dice nada sobre la estructura en sí de la red, cómo cambia esa estructura en el tiempo. Y esa fue la pregunta que nos hicimos con Vincent Miel, un colega francés, y Rodrigo Ramos Giliberto, mi amigo y colega chileno. Y acá lo que queríamos tratar de entender es si había una estructura que se mantenía, o cómo cambiaba la estructura de esta red de planta polinizadora en el tiempo. Usamos un método que no voy a explicar, que se llama Stochastic Block Modeling, modelado de bloques estocásticos, que lo que hace es encontrar estructuras que mejor explican las matrices de interacción. Lo que vimos es que estas matrices de interacción que representan estas redes de interacción entre plantas y polinizadores están estructuradas en un núcleo de plantas y de polinizadores que tienen, como veíamos antes, que tienen muchas interacciones entre sí, son especies generalistas que interactúan entre sí, y especies periféricas de plantas y polinizadores. Esa estructura de un grupo de plantas de núcleo y un grupo de plantas periféricas, y lo mismo para los polinizadores, se mantuvo a lo largo de 3 subestaciones, a lo largo de 3 estaciones a lo largo del año, y a lo largo de los 6 años. Pero lo interesante es que las especies que forman parte del núcleo cambian muchísimo. O sea, casi no hay ninguna especie que esté siempre en el núcleo. Casi todas las especies que alguna vez formaron parte del núcleo también fueron en otro momento periféricas. ¿Sí? Y esto a mí al menos me pareció súper interesante, porque ya no podemos decir que la red tiene una estructura estable y que hay especies que forman la columna vertebral de la red. No, es como todo muy dinámico, y aún especies que forman parte de ese núcleo, en realidad forman parte de ese núcleo a veces, pero a veces no. Ahora, dicho eso, hay algunas especies que están casi siempre, que se anotan casi siempre en el núcleo, que son estas que están acá abajo, y que son especies abundantes y generalistas de nuevo. Entonces, un poco volviendo a los estudios anteriores, podemos decir que sí, que hay algunas especies que son abundantes, generalistas, que son las que tienen interacciones más persistentes en el tiempo, y que además casi siempre están ahí en ese núcleo altamente conectado de esta red de interacción. Bueno, y acá hago un pequeño cambio, pero sigo en el tema del tiempo y el espacio, porque lo que les voy a contar tiene que ver con cómo muestreamos y cómo analizamos nuestros datos. Cuando muestreamos y analizamos nuestros datos, tomamos decisiones sobre la escala en la que muestreamos y la escala en que agregamos los datos para analizarlos. Y eso, en otro artículo que publicamos hace poco, también con este grupo que les contaba antes, liderado por Benjamin, el estudiante que se doctoró hace poquito, esta agregación, estas decisiones que tomamos para agregar los datos, influyen en los patrones que vemos en las redes. Acá hay algunos de los índices que comúnmente se miden, y de estos 6, 5 cambian con la escala, que es lo que está en el eje X, la escala de agregación de los datos, que va de un día a varios años. ¿Sí? Entonces, esto se los muestro porque tiene consecuencias para las comparaciones que hacemos entre redes distintas. Si nosotros queremos, por ejemplo, hacer un metaanálisis o un estudio que involucra datos de distintos
regiones, bueno, tenemos que tener en cuenta que si los datos fueron colectados y fueron sobre todo agregados para el análisis en distintas escalas, bueno, eso puede generar diferencias en los índices que nosotros calculamos sobre esos datos. Bueno, dejamos atrás la estructura en el tiempo y el espacio, y les voy a contar un poquito sobre qué sabemos sobre los mecanismos que están detrás de la estructura que observamos en las redes. Hace un rato les mostré esta pintura de Vasily Kandinsky, la Mancha Roja 2, que es supuestamente una pintura abstracta, pero seguramente muchos de nosotros estamos pensando a ver qué tenía el tipo en la cabeza cuando pintó esto, ¿no? De la misma manera que este tipo que está mirando este cuadro se imagina un montón de cosas. Y de la misma manera que nosotros, cuando miramos este tipo de patrón ecológico, también nos empezamos a imaginar cosas. Y de eso se trata justamente, en pensar cuáles son los mecanismos que pueden generar la estructura que observamos en esas redes de interacción. La estructura que observamos puede estar influida por la realidad, por digamos, lo que pasa en la realidad. Nosotros observamos algo que, bueno, también está influido por efectos de muestreo, pero algo de realidad debe tener. Y esa realidad, esa red real que queremos entender, está a su vez, podemos suponer que está determinada por procesos neutrales de interacción que tienen que ver con las abundancias de las especies y simplemente lo que van encontrando los individuos cuando andan por ahí, y con cuestiones que tienen que ver con los fenotipos que a su vez determinan las distribuciones espaciales y temporales, y eso genera que las especies puedan interactuar porque se encuentran en el tiempo y en el espacio, y además tienen caracteres compatibles que permiten que interactúen. Entonces podemos pensar que la abundancia puede generar cierta estructura, pero a la vez los fenotipos, la fenología, la distribución, y la filogenia a través o mediada por los fenotipos. Entonces hay una serie de estudios que han evaluado estas ideas. Por ejemplo, volviendo a nuestro sistema de estudio de Villavicencio, nosotros vimos que cuando usábamos información sobre la fenología, es decir, la superposición fenológica entre las especies y la abundancia, podíamos generar redes que se parecían bastante a la red observada. A simple vista se parece bastante, pero en realidad si miran con cuidado hay muchas interacciones que están en la de la derecha, que es la inventada con esta información, que en realidad no está en la observada y viceversa. O sea, le pegamos bastante cerca, pero todavía estamos lejos de predecir con esa información cada una de las interacciones que ocurren y su frecuencia. Un poco más recientemente, con Guadalupe Peralta y varios colegas más, agregamos los rasgos fenotípicos y encontramos que más allá de la abundancia, en la superposición fenológica, los rasgos algo explican de la frecuencia de interacción, pero sigue siendo la superposición fenológica y la abundancia lo que más influye. Lo mismo encontró Paul Caradona y sus colegas, encontraron en otro sistema de estudio también en Colorado, en que vieron que la abundancia y la fenología alcanzaba para explicar el recambio de interacciones a lo largo de semanas, a lo largo de 3 años. Y que agregar la información sobre la morfología de las especies no mejoraba la predicción. Entonces ellos llegaron a una conclusión muy similar a la que habíamos llegado nosotros antes. Y por último, y ya para cerrar esta parte, esto es de un trabajo que publicamos con Edgar Chávez González, que fue un estudiante de maestría que estuvo un tiempo en mi grupo, un estudiante mexicano y sus colegas de México, en una red de planta polinizador que involucra picaflores como polinizadores. En ese caso,
solamente con la fenología, ignorando la morfología, la producción de néctar y la abundancia de las especies, ya es lo que mejor predice la estructura de esta red y su dinámica temporal. Ahora, como les dije, los efectos de muestreo también pueden ser importantes en, de alguna manera, distorsionar la estructura real de esta red, lo que nosotros observamos. Y acá hay varios efectos que yo le puse nombres como para que nos los acordemos. Por ejemplo, está el muestreo perezoso, que es el bajo esfuerzo de muestreo. Si nosotros muestreamos poco, y podemos no estar detectando muchas de las interacciones que ocurren. Y eso, por ejemplo, en Villavicencio nosotros sabemos que después de 4 años de muestrar un montón, solo habíamos detectado el 60 y algo % de las interacciones, a pesar de haber detectado, estar estimando que habíamos detectado entre el 80 y el 90% de las especies. Entonces, bueno, perezoso hasta ahí nomás, pero no alcanza a veces el muestreo. Después está lo que llamé el muestreo tendencioso, que es el muestreo focalizado en un grupo taxonómico. Por ejemplo, vamos y muestreamos sobre las plantas. Entonces, probablemente las plantas estén mejor muestreadas, las interacciones de las plantas estén mejor muestreadas que las de los insectos. La lupa sucia, que es la baja resolución taxonómica, es decir, podemos agrupar especies que no podemos identificar, las metemos todas juntas. Eso se sabe, y hay estudios en redes tróficas, en distintos tipos de redes, que influye sobre el patrón que nosotros observamos. Y la lupa torcida, que son probabilidades de detección desiguales para especies e interacciones resultantes de la abundancia, la distribución espacial y temporal y los rasgos fenotípicos. Es decir, las especies más raras, es menos probable que detectemos las interacciones de especies raras que de especies muy abundantes, porque las especies raras son difíciles de observar, y más todavía sus interacciones. Entonces, todo esto no les voy a mostrar, porque si no, no termino más, pero sí sabemos que influye, y el desafío es en cada una de las comunidades que estudiamos poder identificar hasta qué punto nos distorsionan los patrones reales que queremos entender, observar y entender. Bueno, para cerrar, porque ya nos estamos acercando al final y me van a sacar de la sesión de Zoom, les voy a contar un poquito sobre algunos estudios que intentan usar un enfoque de redes para entender las consecuencias del cambio global sobre las comunidades y los ecosistemas. En su tesis doctoral, Micaela Santos con ella trabajamos en el marco de un PICT, en el Valle de Uco, en Mendoza, donde hay una serie de fragmentos de vegetación natural, de monte, inmersos en una matriz de agricultura, sobre todo de viñedos. Acá en la imagen de la derecha se ven con un contorno anaranjado los fragmentos en los que Mica logró construir redes de plantas, herbívoros y parasitoides, y en azul, que apenas quizás lo ven, hay algunos fragmentos más en los que no se construyeron redes, pero que se tuvieron en cuenta como parte de la estructura del paisaje. Y lo que Mica vio es que si hacemos simulaciones de remoción de los fragmentos, cuando los removemos desde menos conectados y más pequeños a más conectados y más grandes, es cuando se produce la mayor pérdida, el mayor número de extinciones de especies y de interacciones. Dicho en otras palabras, los fragmentos pequeños y aislados contribuyen de una manera muy, muy grande e inesperada a la conservación, al mantenimiento de las interacciones en esta red trófica entre plantas, herbívoros y parasitoides. Y esto indica que esos fragmentos chiquititos que andan perdidos por ahí pueden tener un papel importante en, si nuestro objetivo es conservar las interacciones en esta meta red de interacciones, pueden tener un papel particularmente importante. Esto es una foto de un incendio que hubo hace 2 o 3 años en el Cerro Arco, cerca de la ciudad de Mendoza. Algo bastante común en esta región, como en muchas otras regiones, como la que están ustedes también ahí en Bariloche.
Y en Villavicencio hicimos un estudio con Guadalupe Peralta, Erika Esteban y varias colegas más, en el que estudiamos con estas, de nuevo con estas trampas nido para abejas, construimos redes a partir del polen que identificamos de los nidos, construimos redes de interacción con las abejas de los distintos nidos y el polen que utilizan. Y la idea era entender cómo cambiaba la estructura de estas redes a lo largo de ese gradiente de un gradiente de posfuego, de edades posfuego, sitios recientemente quemados a sitios que habían sido quemados hace un poco más, 7, 8 años, sitios que habían sido quemados hace más de 15 años, y sitios que presumiblemente nunca habían sido quemados. Y lo que vimos es que, por ejemplo, que los sitios recientemente quemados perdían la estructura modular, es decir, en grupos de especies que interactuaban fuertemente entre sí, eso desaparecía, estaban dominados por especies muy generalistas y había redes muy poco modulares. Pero esa estructura que caracteriza a los sitios que no se quemaron o que hace mucho que se quemaron, se recuperaba bastante rápido en los sitios que habían sido quemados hacía 7 u 8 años. Lo cual, dentro de todo, es una buena noticia. En las redes también podemos estudiar estructuras más pequeñas que se llaman módulos de interacción, o en inglés network motifs, que son pequeños grupos de nodos que tienen patrones de interacción particulares. Y a veces se ha visto que hay algunos de estos módulos de interacción, algunos de estos patrones, que son muy frecuentes, más frecuentes que otros. Agustín Vitali, que está terminando el doctorado ahí en Bariloche, y bueno, varios colegas, entre los que yo estoy incluido, trabajó comparando la frecuencia, entre otras cosas, la frecuencia de estos módulos de interacción en sitios invadidos por ungulados exóticos y sitios no invadidos. Y lo que vio es que la frecuencia de los módulos más complejos, los que tienen más nodos y más interacciones, disminuye. Es decir, dicho de otra forma, se pierde la complejidad en los sitios invadidos, complejidad en las interacciones en los sitios invadidos. Se pierden módulos, o se pierde la frecuencia de estos módulos en esos sitios invadidos. Lo cual, bueno, es interesante y da un indicio de cómo puede cambiar la estructura de estas redes debido a un cambio tan fuerte como el que producen estos animales. Y por último, les voy a contar, y ya para cerrar, algo de lo que está haciendo Verónica Chillo cerca del Bolsón, que es un estudio que también publicamos hace poquito, en el que la idea era ver cómo cambian la estructura de las redes de coocurrencia entre plantas. Las plantas coocurren en micrositios y pueden tener coocurrencias negativas o positivas que indican desde competencia a facilitación. Y la idea es que, según esta idea del gradiente de estrés, con bajo estrés, causado en este caso por las actividades silvopastoriles, pueden dominar o deberían dominar las interacciones negativas, mientras que cuando hay mucho estrés deberían dominar las interacciones positivas. Y eso es lo que, analizando las redes de coocurrencia entre plantas, es lo que encontramos con Vero, que en los sitios con alta intensidad de uso, con alto estrés, había comparado con los de bajo, había más coocurrencias positivas y menos coocurrencias negativas. Bueno, entonces, en conclusión, les conté sobre las bolitas y los palitos, cómo podemos estimar los efectos ecológicos que representan esos palitos y cómo podemos estimar esos efectos ecológicos, y que bajo ciertos supuestos podemos aproximarnos a esas estimaciones usando información que nos permite estimarlos para toda la red, por ejemplo, usando la frecuencia de interacción. Les conté que es importante considerar las dimensiones espaciales y temporales para entender la estructura y la dinámica de las redes de interacción, y a la vez que la escala en la que hacemos los muestreos y los análisis puede influir sobre esos patrones que observamos y que queremos estudiar.
y por lo tanto nuestras conclusiones, por lo que tenemos que tener cuidado. También les conté un poco sobre los mecanismos, la abundancia, la distribución espacial y temporal y los fenotipos y los efectos de muestreo y cómo contribuyen a generar la estructura que observamos. Y también les conté que todavía estamos lejos de poder usar esa información y poder predecir precisamente qué especies van a interactuar con qué especies. Y les conté un poquito sobre el cambio global y cómo los diferentes componentes del cambio global influyen sobre la estructura y el funcionamiento de las redes de interacción. Con esto quiero agradecer a, esto es la lista de colegas de los artículos que mencioné recién, y en particular a Luciano Cañolo, Guadalupe Peralta y Micaela Santos, con quienes estamos trabajando en esta revisión que les contaba. También a los miembros de mi grupo acá en Mendoza, con quienes la pasamos muy bien y hablamos de muchas cosas interesantes, y a mí siempre me estimula a pensar muchísimo. A todos los colegas que ayudan en la identificación de las especies con las que trabajamos, que son esenciales, la ayuda de estos colegas es esencial para que podamos trabajar, y también el aporte esencial de las instituciones a las que pertenezco y a las que financian la investigación. Y gracias a ustedes por escuchar. Buenísimo, Diego, muchísimas gracias. Bueno, ahora, si hay preguntas, por favor escriban en el chat. A ver, ahí lo abro. Vale, buenísimo. En realidad, por ahora, no veo preguntas, ¿no? Hay una de Leandro, pero era solo una diapositiva particular, me parece. Serían las grupas, estos nodos. No entendí la pregunta, no sé. Si estás ahí, Leandro, y querés reescribirla. Me dice que cuando me refiero a las pequeñas redes se les dice grupa. Bueno, gracias. En la literatura de redes en inglés le llaman motifs, y está bueno saber que en castellano le parece que Leandro dice que le dicen así. Diego, Sí. hay las características de las redes que también están relacionadas con beneficios de la naturaleza al ser humano. Es decir, hay cierto tipo de redes que hacen que un ecosistema sea más productivo. Digamos, ¿cómo ustedes están trabajando en esos temas o cómo lo ves vos? No, una buena pregunta, y creo que no, no tengo una respuesta. A ver, ¿estás pensando en agroecosistemas o en ecosistemas naturales? Un poco lo Como que para se te ayudar. ocurra, digamos, como que estos ecosistemas, los naturales, de alguna manera brindan también distintos servicios, no sé, desde fijar carbono o cuestiones vinculadas con la circulación del agua o algo que vos tengas en mente, y los agroecosistemas, bueno, también, naturalmente, ¿no? Pero si hay, digamos, algún consenso, vos ves que en general, dije productividad porque parece lo más general que vincula, si hay algún consenso respecto de que las redes que tienen ciertas características en general son más productivas. Qué sé yo. Si es un agroecosistema podés meter más vaca o bueno, o fijan más carbono, ese tipo de cosas. Sí, no sé, hay algunos estudios que, por ejemplo, relacionan ciertas propiedades de la estructura de la red con su estabilidad. Entonces, si vos pensás que un ecosistema que es, digamos, un objetivo para
mantener funcionando un ecosistema que sea estable en el tiempo, porque eso además va a minimizar la probabilidad de extinción, van a maximizar la persistencia. Bueno, hay estudios basados sobre todo en modelos de simulación que muestran que dependiendo si las redes son de interacciones mutualistas o antagonistas, puede beneficiarlas tener mayor o menor conectada, tener ciertas propiedades. Pero bueno, todo eso depende fuertemente de los supuestos que se hagan en esos modelos, ¿no? Y no sé si estamos a la altura como para dar una respuesta categórica de a qué hay que apuntar en un ecosistema real, ¿no? Al menos yo no me lo creo todavía, ¿no? No sé si respondí a la pregunta, y si sirve de algo, probablemente no, y me parece que es razonable que eso sea así. Gracias, Diego. Ahí hay varias preguntas ahora en el chat. Sí, a ver. Jenny Celeste Barrios dice, ¿cómo se puede estudiar el recambio en la composición de especies de una red a nivel espacial o temporal? El recambio en la composición de especies. Bueno, hay índices de recambio de diversidad beta que se suelen usar para estudiar la composición, el recambio en la composición de especies. Y además hay estudios, hay varios estudios que muestran cómo estudiar el recambio en las interacciones y descomponerlo en la contribución de el recambio de las especies, cuánto del recambio que vemos de las interacciones está generado por el recambio en la composición, cambios en la composición de especies, por ejemplo, de un año a otro, y el recableado, es decir, la reconexión entre especies que estaban presentes, por ejemplo, en 2 años siguientes. Todo eso hay un artículo que creo que es de Ecology, bueno, el artículo de Caradona et al. 2017 de Ecology Letters que mencioné acá en la charla, ahí usan ese método y lo podés mirar ahí. Después, Laura Serralta pregunta, ¿cómo cambia la estructura de red en sitios como los agroecosistemas, considerado que pueden promocionar recursos masivos disponibles? Bueno, supongo que en un agroecosistema comparado con un sistema natural hay gran dominancia de alguna especie en particular, sobre todo si es un monocultivo, comparado con un sistema natural que puede tener menos dominancia. También supongo que puede haber, también dependiendo de la especie de cultivo, si es visitada o no visitada por animales, por visitantes florales, pero uno podría pensar que tiene una estacionalidad muy marcada debido a la estacionalidad de ese cultivo, y eso puede generar fuertes diferencias también en la estructura de las interacciones, ¿no? Y de lo que pasa entre ese cultivo y el resto de las especies que forman parte de ese sistema. Es medio difícil esto de responder preguntas así porque nos perdemos de la ida y vuelta, pero bueno, si alguien de los que estoy respondiendo las preguntas se queda o no le respondo, entendí cualquier cosa o respondí a medias, vuelvo a poner algo en el chat y lo seguimos conversando. Después, Vera López pregunta si hay algún estudio que relacione los cambios que se observan en las redes en respuesta a condiciones ambientales, para pensar en predicciones de cambio global.
Sí, hay estudios, por ejemplo, que usan gradientes altitudinales y que utilizan lo que se llama la sustitución espacio-tiempo, entonces que piensan, bueno, en vez de cómo va a cambiar el clima del tiempo, lo hacen en el espacio y ven que a ciertas alturas puede haber, no sé, a temperaturas más bajas, entonces usan eso para comparar la estructura de las redes. Hay un artículo de Gita GITA Benadi, con B larga, y colaboradores, 2014, creo que el Journal of Animal Ecology, en el que justamente hacen eso. Hay un estudio de Matías Albrecht, no me acuerdo, en Oikos 2010, me parece que hacen algo parecido, pero con distancias a el frente de un glaciar. Entonces, bueno, con eso piensan un poco qué puede llegar a pasar con la estructura de las redes de interacción a medida que se retrae el glaciar. Incluso hay estudios que analizan con datos paleoecológicos la estructura de redes tróficas, por ejemplo, en el pasado, ¿no? O sea, hay, sí, y en la revisión que comenté que publicamos este año en Ecology Letters con Paul Caradona, es el primer autor, ahí mencionamos algunos de estos estudios, por si los querés ver. Después, Claudia Alejandra Guaila dice, cuando mencionaste el estudio de las redes en el tiempo, año a año, ¿agregaste alguna especie en particular? ¿O solo tomaron datos en el tiempo? No sé si entiendo la pregunta, pero sí, tomamos datos en el tiempo. Lo que hacíamos era volver, en realidad íbamos todas las semanas y muestrábamos cada año todas las semanas, y con eso teníamos estas redes que nosotros construimos a nivel anual. Podría haber sido a nivel mensual. Bueno, de hecho en otro de los estudios que mostré lo hicimos en 3 subestaciones, o sea, a lo largo de 3 meses básicamente. Pero no agregábamos ninguna especie. Y quizás no entendí la pregunta, así que si querés, Claudia Alejandra Guaida, volver a escribir algo, bueno, hacelo y trato de responderla. Después, Diego Hoisgard, que acaba de estar acá en Mendoza de visita y dio un seminario en el IADISA la semana pasada, mucho mejor que el mío, hubieran ido a ese, no a este. Dice, yo quisiera hacerte una pregunta sobre el trabajo en el Valle de Uco. Uy, ojalá esté Mica Santos presente, así me salva, porque seguramente me va a preguntar algo que no sé. A ver, que muestra el rol de pequeños parches naturales en el mantenimiento de redes ecológicas. Mi pregunta es si, dada la relevancia que eso tiene en ciertos cultivos que usan polinizadores, se plantean posibles acciones conjuntas con los gobiernos locales para reglamentar áreas de cultivo que contengan pequeños parches naturales. Sí, este estudio que les mostré en realidad tenía que ver con interacciones planta-herbívoro-parasitoide, pero igualmente la pregunta vale porque uno podría pensar que estos organismos pueden servir como agentes de control biológico, por ejemplo. Lo único que conversamos, pero creo que no tuvo demasiado efecto, es un poco informalmente con los dueños de los campos de la importancia de mantener los parches de cultivo, no de cultivo, de vegetación natural, pero bueno, la verdad que creo que por ahora no tuvo mucho efecto. Quizás sí, es algo que no hicimos y que quizás estaría bueno hacer, de trabajar con el gobierno en particular. Y por ahora la verdad que no lo hemos hecho, pero para tratar de tener un plan de conservación de esos fragmentos, porque en el transcurso del estudio volaron algunos, 1 o 2 fragmentos desaparecieron, ¿no? Ibas de un año a otro y ya no estaban. Así que sí, es algo que no hemos hecho, que deberíamos hacer, que estaría bueno hacer.
Carolina Morales dice, cuando decís que la frecuencia de la interacción es un buen proxy de la importancia de la interacción, ¿eso vale para las dos partes? ¿Medida en términos de que, por ejemplo, fitness en el caso de la planta? Claro, lo que nosotros hicimos ahí fue medir el efecto total, es decir, de todos los visitantes florales, es decir, teniendo en cuenta su frecuencia de visitas y su efecto, su contribución al fitness por visita. Entonces, si son abundantes, por más que el efecto por visita sea bajo, igual contribuyen mucho porque son abundantes. Y tanto para la planta en términos de granos de polen depositados, tubos polínicos, y de la planta polinizador estudiando la reproducción en los nidos de las abejas. Entonces, bueno, son bastante acotados los datos en el sentido de que solo logramos hacerlo para algunas de las interacciones de toda la red, pero para esas interacciones veíamos esa correlación que les mostré, tanto para el efecto de las plantas sobre los polinizadores y los polinizadores sobre las plantas, que en la frecuencia de interacción predice bastante bien el efecto total. Y eso, hay otro paper anterior que está citado ahí también, que publicamos con Pedro Giordano y Bill Morris, en el que mostramos algo similar, digamos, mostramos lo mismo, pero para datos de la literatura y ahora solo del efecto de los animales sobre las plantas, no de las plantas sobre los animales, y que veíamos también que tanto para polinización como dispersión de semillas para distintos sistemas, siempre, si lo que queremos estimar es a nivel de en lo que se llama el impacto de las especies, es decir, de toda una población de animales sobre el fitness de esa especie, podemos aproximarlo con la frecuencia de visitas. Facundo, no sé, Lucas, Kimei, díganme si estoy haciendo bien o quieren que deje hablarlos a ustedes, no sé cómo es la Va cosa. perfecto. Generalmente estamos hasta las 2, así que nos queda como un minuto. Pero bueno, nos quedan muchas más preguntas. Quedan un par más todavía. Creo que quedan 3 Sí, o 4. O no, más todavía. No, bueno, así que quizás lo que puedo hacer es responder alguna dale. eh, y después las preguntas yo las puedo, ¿me quedan a mí? Te las copiamos. Bueno, me las copia y en todo caso veo si me puedo contactar con la gente que las hizo y les mando, bueno, no sé. Bueno, por pronto voy a responder la de Facundo Barbar, que es el que sigue, que me pregunta si me parece que el estudio de redes está más desarrollado para interacciones mutualistas que antagonistas, y qué pasos pensás que haya que dar para salir un poco de la foto instantánea y pasar a redes donde se puedan evaluar cambios. La primera parte de la pregunta, la primera pregunta, no, me parece que históricamente el foco fue en interacciones tróficas. eh, las redes de interacción eran redes tróficas, y solo los últimos 20 años se han empezado a incluir otros tipos de interacción. Incluso las redes tróficas eran redes predador presa. Recién en el año 2008, por ahí, hubo estudios que incluyeron a los parásitos y que vieron que cambiaba bastante la estructura. Entonces yo diría que, no sé en la actualidad, pero me parece que históricamente ha habido mucha más énfasis en las interacciones tróficas, ¿no? Y sobre la otra, de la foto instantánea, me parece que, que estamos saliendo de esa foto instantánea, porque hay un montón de estudios cada vez más que incluyen una dimensión temporal y que hacen preguntas que tienen que ver con esa dimensión temporal. Yo personalmente me sorprendí al hacer esa revisión que les mostré, porque pudimos encontrar como 60 o 70 papers que sobre redes de interacciones de mutualismos planta-animal que tenían una componente temporal y que además hacían preguntas correlacionadas con la dimensión temporal. Además había otros estudios que si uno se ponía a mirar quizás le podía extraer la dimensión temporal, pero eso no los contamos. Entonces, me parece que de a poco que estamos saliendo de esa foto, esa instantánea.
Buenísimo, Diego. Bueno, muchas gracias. Ahí tu charla luego fue grabada y luego la editamos. Le ponemos una diapositiva al principio, que nunca me sale el nombre técnico, y la cargamos en la lista de reproducción del instituto y les pasamos el link también para que puedas difundirlo por ahí entre alguna persona interesada y que no pudo venir hoy. Ahí Leandro me salva miniatura, sí, siempre Kimi. Esa es la primera diapositiva. Así que bueno, ahí también eso es bastante útil porque te queda el link para usarlo, difundir a donde quieras. Así que bueno, nuevamente mil gracias, estamos re contentos. Gracias por tu tiempo y estuvo genial. Bueno, no, Súper. gracias a ustedes por la invitación. A ver si la próxima vez me invitan a Bariloche, ¿no? Porque estaba todo muy lindo esto de la charla virtual, pero sería mucho mejor ir allá. Dale. Pero no, está bien. La pandemia obliga. No, gracias en serio por la invitación y por haberme escuchado. Buenísimo. Bueno, y gracias a todas y todos por asistir. Hubo más de 60 personas, Diego, así que un lujo. Muchas gracias. Genial. Bueno, gracias también a todos los participantes. Abrazos.